Bueno, Hola, buenas noches. buenas noches, Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿A dónde Muy hablamos bien, y con aquí quién? andamos. Llamo desde Guadalajara Saludos a Guadalajara. y sí, muchas gracias. Y bueno, mi pregunta, ya metiéndome al contexto, es, por ejemplo, suelo padecer de esa inseguridad cuando sabes que las personas te critican, te desacreditan y buscan hacerlo con dolo, lo hacen a propósito. Entonces uno se puede repetir mentalmente que no pasa nada, que no le importa, pero finalmente terminan derrumbando emocionalmente. Entonces, sí, mi pregunta es cómo lograr ese blindaje de fuerza para que de verdad te puedas mantener estoico ante ese tipo de críticas, cuando sabes que sí lo hacen a propósito. Bueno, vamos a ir por el origen para que el sable de la verdad corte con esta situación de una buena vez por todas. Número uno, eh, eso pasa en tu familia, en tus relaciones, con tus amistades, ¿con quiénes? ¿Tienes algún ejemplo reciente? Recientemente, por ejemplo, con mi familia sí suele suceder bastante, sí se da mucho lo que viene siendo la crítica. Ujú. Y, por ejemplo, en mi ambiente me ha pasado que normalmente se puede decir que entre las chicas que suelo conocer o inclusive algunos hombres, Ujú. cuando, por ejemplo, se sienten como heridos por alguna situación, buscan hacerme sentir mal, pues. Y sí terminan lográndolo, sí, la verdad sí lo permito, pero normalmente se suele dar bastante en lo que viene siendo el ámbito familiar, inclusive con algunos amigos que suelo conocer también. Mencionaste algo muy interesante y dices, sí lo permito. ¿Qué Sí, permites? claro. Que me hagan sentir mal, sí. Bueno, como quien dice, en persona, cuando me ven en persona, puedo aparentar el hecho de que no me afecta y puedo, como quien dice, continuar con va a sonar quizá mal dicho, pero con la conversación o con la discusión. Ajá. Pero sé que en el fondo Tocó sí es fibra. doloroso. Ajá, sí, sí, la verdad, sí toca. Entonces, sí, no he logrado entablar esa parte de la mentalidad, de poder decir, no me va a golpear y no me va a golpear porque yo sé que no me va a golpear. Entonces, falta como que esa confianza, no sé cómo obtenerla o cómo comenzar un proceso para obtener ese tipo de fuerza mental. Bueno, eso va más que nada aunado o ligado a la autoestima. Pero también hay un Claro. mecanismo muy interesante aquí. Y por eso mencioné acerca de que te llamaba la atención que te dijeran, bueno, más bien, me llamaba la atención que dijeras que lo permites. Número uno, ¿por Sí. qué estás con esas personas? Por ejemplo, en el caso de mi familia, de momento no hay posibilidad para independizarse, como quien dice, Ajá. pero, por ejemplo, de unos compañeros, recientemente sí tuve un problema con un muchacho que tengo en Facebook, Ujú. que yo lo acredito a que probablemente en una discusión bastante patética en redes sociales, como bien lo comentas que ahorita es ser crítico en sillón y todo eso, algo parecido sucedió. Entonces envió mensajes de voz desacreditando de que, por ejemplo, era una persona banal, era una persona tal, 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 como asegurando que me conoce completamente. Ajá. Y uno puede decir, ah, sí, claro, por supuesto, no hay problema, pero finalmente sí termina afectando.
Entonces, por ejemplo, con mi familia de plano sí no hay posibilidades de momento obviamente, de la independización, pues como quien dice. Sí, está bien. Una cosa es la familia y hoy acabo de hecho casualmente subir un video, no sé si ya lo viste, acerca de la familia tóxica. Tengo varios. Ah, sí. Una cosa es la familia y como lo digo ahí, limitar los encuentros funciona muy bien porque el mantener esa distancia uno valora más y también la familia valora más. En el caso, y por lo que voy a insistir en tu contexto personal, es que nadie está en una dinámica si no está obteniendo algo de esa dinámica. Es como una de las reglas seminales del comportamiento humano. Siempre hay incentivos. Entonces aquí yo por eso te digo, permitiste, pero permitiste por algo obtienes de esa dinámica. Y como a mí me corresponde hablarte con el sable de la verdad y no decirte mentiras o lo que quieres escuchar, también en GS lo que vemos es que muchas ocasiones, y esto nos da tremenda libertad e independencia, muchas veces nosotros buscamos ese tipo de encuentros, ese tipo de cosas. Aquí no me quiero enfocar tanto en los demás porque eso es irrelevante, me importas tú. Lo que me quiero enfocar es en por qué y sobre todo no solamente por qué, porque podríamos estar hablando de por qué toda la noche, sino qué hacer al respecto, cortar de tajo con el sable de la verdad a los mediocres de tu vida y a los manipuladores. Entonces, por lo que tú aquí me estás diciendo, y como dice el dicho en inglés, it takes two to tango, o sea, se necesitan dos para bailar. Hay aquí alguien que hace un estímulo y entonces tú ahí te prestas para que exista esa respuesta. Quizás te voy a dar algunas ideas, algunos ejemplos. Quizás obtienes ese subidón de sentirte ofendida. O quizás te sientes una víctima, ¿no? Te gusta la parte como de, ay, es que quizás todos tenemos una historia, ¿no? Que nos repetimos constantemente. Y casi todos tenemos esta mentalidad en alguna arista de nuestras vidas. Está esta mentalidad de que el mundo no es justo con nosotros, ¿no? En alguna cosa. Puede ser algo muy pequeño o puede ser algo muy grande. El problema está en cuando ese mecanismo se repite una y otra vez, porque es entonces vivir una película varias veces y no aprender que el final puede ser distinto. En la vida puede ser distinto. En una película pues ya está escrita. Entonces aquí lo que podemos hacer y lo que te recomiendo que hagas es un tipo de plan de acción, de que analices esta noche y mañana de dónde viene eso, porque esos gatillos que existen en ti, esos gatillos psicológicos, esos gatillos de comportamiento, son los que activan este mecanismo, ¿cierto? Pero no solo eso, sino si uno no es consciente de estas cosas, uno lo va a seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. Y déjame adivinar, seguramente has conocido a la misma persona varias veces. ¿A qué voy? Se parecen mucho estas personas entre sí, ¿cierto? Sí, normalmente sí suele suceder bastante. Entonces, eso es un indicador de ¿qué? Que esas personas tienen alguna relación contigo y tú con ellas, porque como te digo, son las dos personas, que se llaman a sí mismos, ¿no? Entonces, esta parte como que se siente una relación perfecta, no me refiero a una relación nada más sentimental, sino puede ser una relación con tu amiga, mencionabas a tus amigas o las personas que conoces de tu medio. Puede ser como, esta persona es así, me entiende, etcétera. Ahora, también tienes que entender, por ejemplo, hay contextos, ¿no? Y hay que saber que hay contextos que viven a partir del drama. Entonces, hay que saber desprenderse y poner como si fuera una muralla de acero entre tú y los estímulos que te sucedan. Porque también tienes que aprender a leer de dónde viene lo que te están diciendo las otras personas. Y casi siempre te darás cuenta que eso es una proyección. Esa es la segunda parte de esta charla. Que entendamos de una buena vez que la mayoría de las personas hablan a partir de su neurosis. ¿Esto qué quiere decir? Son proyecciones personales. Cuando una persona ni siquiera te conoce y te dice cosas que tú dices, ¿por qué me dices esto?
no es otra cosa más que un reflejo personal. Así de sencillo. Entonces, la próxima vez que te suceda algo así, y aunque te conozcan, las personas vemos aquello que tenemos o que queremos. Entonces, por ejemplo, podemos decir que conocemos una persona que es leal, entregada, buen amigo, buena amiga, pero quizás esa persona es muy ambiciosa. Va a haber algunas personas que solamente van a ver la ambición en esa persona. No van a ver la lealtad, no van a ver la, o bueno, digamos codiciosa, ¿no? Es distinto. Vamos a hablar de codicia, porque es como, se trata de ver como una parte no muy positiva. Entonces, va a haber personas que veamos, quizás tú y yo nada más vemos la codicia de esa persona, pero otras personas dicen, no, pero esa persona es muy trabajadora, esa persona es muy leal. ¿Por qué tú y yo vemos una cosa y por qué las otras personas ven otra? Porque precisamente, bueno, además del contexto de muchas cosas, vivencias, porque sería muy dualista abordarlo desde ese punto de vista de que nada más es por una cosa u otra. Puede haber un contexto, una historia, una situación, etcétera, estoy de acuerdo, pero también gran parte de eso, sobre todo cuando poco te conocen, es mucho una proyección personal. Entonces, la próxima vez que estés pasando por esto, nada más acuérdate de dos cosas. Uno, seguramente esa persona te tiene envidia, porque siempre lo he dicho, nadie tiene envidia de un perdedor. Nadie quiere robarle a un fracasado, nadie critica a alguien que es un fracasado. ¿Estás de acuerdo? Entonces, debe de haber algo que causas envidia, sobre todo si eres exitoso en lo que haces, que me imagino que lo eres, por lo que me estás diciendo. Envidia en tu talento o envidia en lo que haces. Esa es una razón. La otra es que su vida es miserable y quieren tu vida, que es lo mismo, es envidia. Por eso te decía que podríamos hablar de las otras personas, pero eso no va a servir mucho. Lo que va a servir es que tú entiendas esto, que sepas de dónde vienen estas cosas y que aprendas que quizás hay algo de ti que estás, más bien, quizás hay algo de esas dinámicas que tú estás obteniendo que te hacen sentir más viva o que te hacen sentir ese subidón de energía. Y no subidón en el buen sentido, porque este es un mecanismo negativo, porque te hace sentir mal. Pero ¿qué hay de si eso te hace sentir más tú? O si te has comprado esa historia de que eres una víctima. Todo esto es como tarea de análisis. No sé si esto toca un poco lo que querías descubrir o si has tenido alguna realización en estos momentos. Por ejemplo, en esas partes de los dos puntos, sí he repetido esa parte de la envidia, por ejemplo. Sí, hablando, obviamente, externando pues fuera de mi familia. Uh-huh. Sí he pensado esa parte, pero sí en ocasiones también digo, a ver, pues esa parte como de autobajonearte, pues, en el sentido de decir, a ver, es que no tengo gran cosa para que me estén envidiando, entonces no entiendo. Como que sí... Quizás sí, lo que tú quieres es sentir eso, que no vales. Sí, también puede ser un gran detalle ahí. Quizás, no sé. Sí. Quizás quieres reforzar esa historia. Todo viene de qué tanta autoestima tienes y de qué la has obtenido también. Claro, que bueno, eso tendría que ser otra historia y otra charla más larga. Uh-huh. Sí, tendría que ser mucho más larga. Sí, entonces también es algo que puedes reflexionar, ¿no? Es un tema muy vasto y muy extenso y quise darte como el mayor valor posible en el menor tiempo posible. Nada más el método es que te cuestiones estas cosas porque son las que creo que son muy puntuales y que dan justo con lo que me has preguntado. Está de más decirte, aléjate de esas compañías, está de más decirte, no estés con personas tóxicas, etcétera, pero mejor aún y más, porque aquí estamos hablando no tanto de las personas, sino de cómo te blindas, porque eso siempre va a existir. Imagínate que yo no hablara o no hiciera estas transmisiones, no hablara contigo en este momento, porque me fueran a criticar, me fueran a decir cosas o se fueran a burlar, ¿me entiendes?
No Sí, tiene claro. ningún sentido. Entonces, eh, esta es saber, a mí lo que me ayudó mucho, porque no siempre he sido tan seguro, eso les gustará mucho saber. Eh, Algo que me ayudó muchísimo es hacer las cosas y darme cuenta de por eso te expliqué un poco de dónde vienen las cosas que te dicen. Cuando me empecé a dar cuenta que la gente no envidia a un perdedor y que cuando te dice, y esto suena súper tóxico, pero es verdad, entre más exitoso he sido, entre más va ascendiendo GS, más haters tenemos también. Entonces yo lo vi como una métrica de éxito. Y es real, muchas personas lo dicen, ¿no? O sea, entre más haters tienes, también tienes más personas leales. Y eso es lo que hemos estado experimentando en estos días en la tribu incluso. Entonces también quiere decir, es una métrica de que si las personas están hablando de ti bien o mal, no estoy diciendo que toda la publicidad sea buena, porque hay unas que te pueden matar la marca, pero mientras las personas estén como hablando, eso quiere decir que esa envidia no es otra cosa más que ¿por qué no soy como esa persona? O quisiera ser, pero no tuve los pantalones. O quisiera ser, pero no tengo tal cosa. Entonces, esa persona dentro de su neurosis está teniendo quizás las mismas inseguridades que tú tienes. Y por eso está proyectando. Son mecanismos bastante complejos, no te quiero marear. Pero son Sí, complejos, no, pero a no. la vez son sencillos. Son muy fáciles de entender. O sea, tienen bastante lógica, para que me entiendas. Si lo ves desde esa Sí, perspectiva, sí tienen. quizás digas, claro, es obvio. Porque sí lo es. ¿Por qué habrían de criticarte Sí, por otra inclusive razón? ¿Qué sí. otra razón existiría? Ninguna. Exacto. Porque uno a veces es normal en cuestión del pueblo mexicano, pues lamentablemente estamos conocidos por eso, de estarnos tumbando entre nosotros, de ver esa situación de éxito y desacreditarlo inmediatamente. Claro. Y bueno, lo malo es que se repite siempre entre nuestra gente. Eso Entonces es un sí. cáncer, y ya lo he dicho 1000 veces, y es algo que yo todo el tiempo enfrento. Y bueno, pues no hay de otra más que no identificarte con ello. Tú no Claro que ser sí. esa Y persona. aparte sí, analizar bien. Y Ujú. entender que eso está quizás hasta en el ADN, ¿no? Pero eso es otra historia. Desafortunadamente. Sí, por supuesto. Sí, pues sí. Sí, Es así una es. mentalidad mierdera. Ni modo. Karma. Ujú. ¿Sí? Sí, Entonces, muy pues bien. bueno, espero haberte dejado con las reflexiones necesarias para que puedas empezar a desmenuzar toda esta maraña de cosas. Por supuesto que sí. ¿Sale? Muy bien. Muy bueno. Muchas gracias, Jerry. Buenas noches. Gracias. Buenas noches y saludos a toda la comunidad de GS. Saludos a toda la tribu. Claro que sí. El sable de la verdad cortando con la gente mediocre y con la envidia clásica del latino.